Mi novia era un ángel en público, pero su teléfono guardaba un infierno. Contexto inicial. Todo comenzó en la cafetería de la universidad. Era ese lugar ruidoso y lleno de vida donde las charlas se mezclan con el sonido de las tazas y la espuma de la leche. Ahí la vi por primera vez a Valeria. Estaba sentada sola, leyendo un libro de poesía, con unas gafas de pasta que hacían juego con su suéter holgado. Parecía sacada de una película indie. No era la chica más extrovertida de la facultad, de hecho, tenía una timidez que casi podías palpar. Pero cuando te dirigía la palabra, su voz era tan calmada y sus opiniones tan bien fundamentadas que era imposible no sentirse atraído. Conquistarla fue un proceso lento. Cada café, cada paseo por el jardín botánico, cada sesión de estudio en la biblioteca fue un pequeño triunfo. Era reservada con su pasado, algo que en ese momento atribuye a su personalidad introspectiva. Me contó que solo había tenido una relación seria antes que yo, en el colegio, y que había terminado mal. Eres diferente a todos, me dijo una noche, tomándome de la mano. Contigo siento que puedo ser yo misma. Yo, Dante, un estudiante de ingeniería más pragmático que poético, me sentí el hombre más afortunado del planeta. Durante 8 meses, Valeria fue esa novia perfecta. Recordaba los aniversarios, me llevaba sopa cuando estaba enfermo, y se ganó el corazón de mi familia con su dulzura. Hacíamos planes a futuro, un viaje a Japón, adoptar un perro, comprar una casa con un jardín grande. Yo estaba tan seguro de que ella era la indicada que incluso empecé a ahorrar para un anillo. El problema empezó con algo aparentemente trivial, su teléfono. Era como una extensión de su mano, pero siempre lo mantenía boca abajo. Si yo me acercaba por sorpresa, lo tapaba con la mano o lo apagaba rápidamente. Al principio, no le di importancia. Todos tenemos nuestra privacidad, pensé. Pero un día, estábamos viendo una película en mi departamento y ella se quedó dormida en mis hombros. Su teléfono, en la mesa de centro, vibró con una notificación. En la pantalla de bloqueo se leía un mensaje de una app que no reconocía. Sara, ¿ya le contaste o seguimos con el plan B? No pude evitar quedarme mirando esa línea de texto. ¿Quién era Sara? ¿Qué plan? Un nudo frío se formó en mi estómago. La lógica del ingeniero que llevo dentro empezó a trabajar, las piezas no cuadraban. La Valeria tímida y transparente que conocía no encajaba con mensajes crípticos y actitudes furtivas. Decidí no confrontarla de inmediato. En lugar de eso, comencé a observar pequeños detalles que antes había ignorado. Como a veces se iba a casa de una prima los viernes por la noche pero volvía con la energía de quien no ha dormido. Como en sus redes sociales aparecía siempre como una chica tranquila y casi monástica, pero una vez, por error, vi en su galería una foto borrosa de ella en un club, con un vestido que nunca me hubiera imaginado que usaría, rodeada de gente que no conocía. La gota que colmó el vaso fue una llamada. Estábamos almorzando con mis padres, luciendo la pareja perfecta, cuando sonó su teléfono. Ella lo miró y palideció. Es del trabajo, dijo, y se excusó. Pero desde donde yo estaba, pude ver el nombre en la pantalla, Sara. Y esta vez, pude leer un fragmento del mensaje previo que apareció como notificación, él no sospecha nada. Sigue creyendo que eres la novia calladita y perfecta. En ese momento, el mundo que había construido a su alrededor se resquebrajó. La Valeria que yo amaba, o creía amar, empezó a desdibujarse, reemplazada por la incógnita de quién era realmente y qué estaba haciendo detrás de mi espalda. No dije nada en la cena. Sonreí, ayudé a lavar los platos y besé su mejilla cuando se fue. Pero esa noche, tumbado en la cama, supe que no podía seguir así. Tenía que saber la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Al día siguiente, mientras ella estaba en la ducha, una oportunidad se presentó. Su laptop, que usualmente tenía con una contraseña que yo no conocía, estaba encendida y abierta en su escritorio. Parecía que había recibido una actualización y no había vuelto a bloquearla. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a salirse de mi pecho. Con un nudo de culpa y desesperación en la garganta, deslicé el dedo sobre el touchpad.
El infierno que descubrí en los siguientes minutos haría que el mensaje de Sara pareciera una simple nota a pie de página. Actualización 1. Sentado frente a su laptop, con el sonido del agua de la ducha como banda sonora de mi ansiedad, supe que solo tendría unos minutos. Mi moral y mi corazón se debatían en una guerra interna, pero la necesidad de saber era más fuerte. Un clic. Y mi mundo se partió en dos. Lo primero que abrí fue su historial de Chrome. Entre búsquedas de recetas veganas y artículos sobre ansiedad, había un patrón recurrente, un foro llamado Ecos del Caos. Sonaba a nombre de un juego de rol, pero al abrir el enlace guardado, me encontré con una interfaz oscura y llena de secciones con nombres crípticos, máscaras sociales, juegos de poder, relatos de caza. Mi sangre se heló al hojear los hilos. No era un foro de roleplay. Era una comunidad donde usuarios, bajo seudónimos, compartían técnicas de manipulación emocional y se jactaban de sus conquistas, no como encuentros románticos, sino como trofeos en un juego perverso de control psicológico. Hablaban de targets, blancos, y de narrativas, las personalidades que fabricaban para seducir. Con manos temblorosas, busqué su seudónimo. No fue difícil. Silent Valkyrie. El nombre me provocó escalofríos. Al abrir su perfil, me encontré con un muro de publicaciones que detallaban, con una frialdad clínica, nuestra relación. Publicación 1, hace 6 meses tarjeta adquirido. Perfil, estudiante de ingeniería, estable emocionalmente, familia unida. Busca una relación seria. Vulnerabilidad, credulidad y necesidad de estabilidad. Narrativa asignada, la novia ideal, versión tímida e intelectual. Alta efectividad inicial. Publicación 2, hace 3 meses tarjet muestra signos de compromiso elevado. Ha mencionado planes a largo plazo. Se incrementa la dosis de afecto y detalles, personalizados, para solidificar el vínculo. Sara sugiere probar la lealtad con una microcrisis fabricada, problemas familiares falsos. Funcionó. El tarjet ofrece apoyo incondicional. Publicación 3, hace 2 semanas aburrimiento en fase 3. La narrativa de novia ideal se vuelve monótona. Sara propone activar el Plan B, introducir un elemento de celos controlado para medir su reacción y elevar la adrenalina. Evaluando candidatos para el rol de rival. Sara. No era una amiga. Era su directora, su mentora en ese juego retorcido. Revisando su chat privado con Sara, el cuadro se completó con una claridad aterradora. Hablaban de mí como un experimento. Sara, ¿el ingeniero sigue comiendo de tu mano? Silent Valkyrie, Valeria como un bebé. A veces es tan predecible. Anoche me mostró los planos de la casa con jardín que quiere comprar. Casi me río. Sara, no te confíes. La fase de aburrimiento es crítica, ¿lista para el plan B? Tengo a Leo en espera. Es bueno para el rol de artista torturado que te entiende como nadie. Silent Valkyrie, sí. Dante ha estado muy ocupado con sus proyectos. Un poco de drama no le vendrá mal. Veremos si su amor incondicional aguanta cuando crea que tiene competencia. La ducha se apagó. Cerré la laptop con la suavidad de quien desactiva una bomba, me levanté y me apoyé en la pared, tratando de controlar la respiración. La persona que salió del baño, envuelta en una toalla y con el rostro sonrosado, era un extraño. Un actor que había estado interpretando un papel escrito para mí. Esa Valeria tímida y dulce era una construcción meticulosa, una narrativa diseñada para encajar perfectamente en mis expectativas de una pareja estable. Cada gesto, cada palabra de aliento, cada mirada tímida, había sido calculado. El viaje a Japón, el perro, la casa con jardín, todo era parte del decorado de una obra de teatro en la que yo era el único espectador, creyendo que era real. Durante los días siguientes, me convertí en un espectro. Cumplía con las rutinas de la relación, sonreía cuando era necesario, escuchaba sus anécdotas fabricadas sobre su día, pero por dentro era un torbellino de frío y rabia. Ahora, cada vez que bajaba la mirada tímidamente, yo ya no veía ternura, veía una táctica.
Cada vez que me recordaba lo mucho que me amaba, escuchaba el eco de su burla, casi me río. Decidí no confrontarla. No aún. Si ella y su directora Sara querían jugar, yo aprendería las reglas. Empecé a documentar todo. Capturas de pantalla del foro, cuando lograba acceder nuevamente a su laptop con extrema precaución, grabaciones de audio de nuestras conversaciones donde ella soltaba pequeñas mentiras que ahora podía verificar. Incluso contraté a un investigador privado discreto para que siguiera a Leo, el próximo actor en entrar en escena. El investigador confirmó mis peores sospechas. Valeria se reunía con un tipo de aire bohemio en cafés lejos de la universidad. Las fotos que me envió los mostraban riendo, con una complicidad que ella nunca había tenido conmigo. Era todo una farsa, una puesta en escena para el plan B. Pero saberlo no hacía que doliera menos. La noche que decidí poner en marcha mi propio plan, fue después de que ella llegara a casa con una historia sobre un compañero de clase llamado Leo que estaba pasando por una crisis creativa y al que había estado consolando. Su actuación fue impecable, un poco de culpa, un poco de preocupación, justo la mezcla perfecta para sembrar la duda en mí. Yo, en lugar de enfadarme como ella esperaba, la miré con una calma que la desconcertó. Suena como un tipo con mucho talento, dije, tomando un sorbo de mi café. Deberías invitarlo a cenar algún día. Me encantaría conocerlo. La expresión de sorpresa genuina en su rostro fue la primera reacción auténtica que le había visto en semanas. El cazador acababa de encontrarse con que su presa no solo no huía, sino que le invitaba a acercarse. El juego había cambiado. Y yo, el target predecible, acababa de robar el manual de instrucciones. Ahora era mi turno de escribir un final inesperado para su narrativa. Actualización 2. La sorpresa en el rostro de Valeria tras mi invitación a cenar con Leo fue un destello fugaz, rápidamente ahogado por su máscara de control. Pero fue suficiente. Por un segundo, había visto el pánico detrás del personaje. ¿Estás seguro?, preguntó, forzando una sonrisa tensa. No quiero que sea incómodo para ti. Para nada, respondí con una tranquilidad que había estado practicando. Si es tan importante para ti, debería conocerlo. Además, siempre es bueno hacer nuevos amigos. La palabra amigos la pronuncié con una ligera carga, casi imperceptible, pero sus ojos me delataron. Había captado la indirecta. La cena se organizó para el viernes siguiente. Una semana entera de preparación mental. Mientras Valeria creía que yo estaba absorto en mis proyectos de ingeniería, en realidad estaba elaborando mi propia narrativa. No la del novio engañado y dolido, sino algo mucho más desestabilizante para ella, el novio seguro, curioso y desconcertantemente amable. El investigador privado me había proporcionado un perfil básico de Leo, estudiante de último año de arte, propenso a los dramas emocionales, con un historial de romances cortos e intensos. Un peón perfecto para el juego de Valeria y Sara. Yo no iba a enfrentarme a él, iba a desarmarlo con cortesía. Llegó el viernes. Valeria estaba visiblemente nerviosa, arreglando una y otra vez el mantel. Yo, por el contrario, me sentía extrañamente calmado. El conocimiento es poder, y yo tenía todo el poder de su farsa en mi contra. Cuando sonó el timbre, fue ella quien corrió a abrir. Leo entró con una sonrisa de galán de telenovela, vestido con una chaqueta desgastada y una bufanda que parecía más un accesorio de escenario que una prenda de abrigo. Sus ojos me escanearon de inmediato, buscando al rival, al celoso, al ingeniero aburrido. Leo. Pasa, pasa, dijo Valeria con una voz un poco más aguda de lo normal. Hola, Dante, dijo él, dándome un apretón de manos firme, excesivamente firme. Val me ha hablado mucho de ti. Espero que no todo haya sido malo, bromeé, con una sonrisa genuina que pareció descolocarle. He oído que eres un artista muy talentoso. Valeria dice que tus proyectos son muy intensos. La miré mientras decía esto. Ella palideció ligeramente. Intensos era la palabra que ella había usado en su chat con Sara para describir sus crisis fabricadas. La cena fue un ejercicio surrealista en psicología inversa.
En lugar de interrogarlo o mostrar desconfianza, le hice preguntas sinceras sobre su arte. Le pregunté sobre su proceso creativo, sus influencias. Al principio, Leo respondía con poses y frases rehechas, pero a medida que yo mostraba un interés auténtico, mi lado de ingeniero curioso se activó genuinamente, empezó a bajar la guardia. Había algo en su pasión por el arte que era real, incluso si su presencia en mi mesa era un montaje. Valeria observaba la conversación como un partido de tenis, sin saber de qué lado caería la bola. Cada vez que Leo intentaba deslizar un comentario ambiguo sobre la conexión especial que tenía con Valeria, yo lo desarmaba. Es genial que Valeria tenga a alguien con quien hablar de arte, dije en un momento, sirviéndole más vino. A veces mis explicaciones sobre resistencias de materiales la aburren hasta las lágrimas. Me reí, y él, contra su voluntad, rió también. Valeria no rió. Me miraba con una mezcla de confusión y, ¿era miedo? Estaba siguiendo un guión para el que yo no había leído mis líneas. Su plan B se estaba desmoronando porque su tarjeta no estaba reaccionando con celos, sino con una camaradería desconcertante. El momento clave llegó con el postre. Leo, quizás frustrado por mi falta de reacción, decidió subir la apuesta. «Sabes, Dante», dijo, jugueteando con su copa. «Valeria tiene una sensibilidad única. Es raro encontrar a alguien que realmente vea el mundo como lo hace un artista. Es como un refugio». Ahí estaba. La línea preparada. El golpe emocional diseñado para hacerme sentir excluido, inadecuado. Asentí, tomándome mi tiempo para responder. Valeria contuvo la respiración. «Tienes toda la razón», dije, mirándola a ella, no a él. Su expresión fue de puro pánico. A veces me pregunto cómo alguien tan compleja y llena de matices, usé sus propias palabras del foro, puede conformarse con una vida tan sencilla a mi lado. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Leo se quedó boquiabierto. Valeria parecía a punto de desmayarse. Yo había usado su jerga, el lenguaje de su juego secreto, enmarcado en una declaración de amor. Era un mensaje cifrado solo para ella, lo sé. Sé lo que eres. Y aún estoy aquí. Me levanté. Bueno, ha sido una velada estupenda, Leo. De verdad. Val, cariño, ¿me ayudas a llevar los platos a la cocina? Ella se levantó como un autómata. En la cocina, lejos de Leo, la agarré del brazo con suavidad pero con firmeza. Su piel estaba fría. «Es un tipo interesante», susurré, acercándome a su oído. «Muy teatral. Casi como si estuviera siguiendo un guión, ¿no crees?» Ella no pudo responder. Solo me miró con los ojos desorbitados, el miedo ahora completamente expuesto. «Tranquila», dije, soltándola y sonriendo. Solo bromeaba. «Vuelve con tu amigo. Yo termino aquí». Esa noche, después de que Leo se fuera con una despedida confusa y apresurada, Valeria fue distante. No hubo más menciones a Leo. No hubo intentos de continuar con el plan B. Mi contranarrativa había funcionado. Había invertido los roles. Ahora ella era la que estaba a la defensiva, la que se preguntaba cuánto sabía yo realmente. Al día siguiente, revisé el foro Ecos del Caos con un nudo de anticipación en el estómago. La publicación de Silent Valkyrie no decepcionó. Publicación, anoche abortar plan B. El tarjeta ha mostrado un comportamiento no previsto. Alta tolerancia al elemento de celos, respuestas desconcertantemente amables. Posible sospecha o simple estupidez. Sara recomienda retirada táctica y observación. Nivel de riesgo, reevaluando. La narrativa de novia ideal puede estar comprometida. El target ya no es predazable. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. El primer round había terminado. Ya no era el target. Era una variable incontrolable. Y las variables incontrolables, en cualquier ecuación, son las más peligrosas. Ellas pensaban que esto era un juego de manipulación. Yo lo estaba convirtiendo en un juego de ajedrez. Y su reina acababa de quedar expuesta. Actualización 3.
La semana siguiente a la cena fue un sutil tira y afloja, un duelo de miradas y silencios cargados. Valeria caminaba sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto. Su novia ideal ahora tenía grietas visibles. La dulzura era más forzada, las conversaciones, más cortas. Yo, por mi parte, mantenía mi fachada de normalidad, pero con una frialdad calculada. Era como observar un experimento fallido desde detrás de un cristal. Fue entonces cuando Sara, la directora de orquesta de esta sinfonía de mentiras, decidió entrar en escena directamente. Valeria me dijo que su mejor amiga de la infancia, Sara, estaba de visita y quería conocerme. La propuesta de una cita doble en un restaurante de moda. No era una invitación, era un movimiento estratégico. Sara quería evaluar personalmente la variable incontrolable. Acepté sin pestañear. Era la oportunidad perfecta para enfrentarme a la mente maestra. El restaurante era el tipo de lugar que Valeria habría despreciado en su narrativa de chica tímida e intelectual, ruidoso, pretencioso y carísimo. Sara era todo lo que me había imaginado, impecablemente vestida, con una sonrisa afilada y unos ojos que escaneaban todo como un halcón. No saludó, evaluó. Así que tú eres el famoso Dante, dijo, con una voz melosa que no llegaba a sus ojos. Val no hace más que hablar de ti. Dice que eres, muy estable. La palabra sonó como un insulto. Espero no decepcionarla, respondí, sosteniendo su mirada. Aunque últimamente siento que Valeria busca un poco más de emoción en su vida. Miré a Valeria, que se puso colorada y jugueteó con su copa. La cena fue un campo de minas. Sara lanzaba preguntas inocuas envueltas en ácido. Preguntó por mis planes de futuro, por mi opinión sobre las relaciones abiertas, solo por curiosidad intelectual, claro, por lo que pensaba de las personas que usan máscaras sociales. Cada pregunta era un dardo envenenado, una prueba para ver si mordía el anzuelo. Yo esquivaba, contraatacaba con cortesía o respondía con una sinceridad desarmante que la frustraba. Cuando me preguntó, con una sonrisa burlona, si no me aburría de una vida tan ordenada, le respondí. El orden es relativo, Sara. Lo que para algunos es aburrido, para otros es la base desde la que se construyen cosas reales. Prefiero una verdad sencilla a una mentira emocionante. Valeria casi tira la copa. Sara no se inmutó, pero vi un destello de irritación en sus ojos. Su peón, Valeria, no le había preparado para esto. Esperaban a un ingeniero celoso y predecible, no a alguien que parecía estar jugando a un juego diferente cuyas reglas ellos desconocían. El momento de la verdad llegó con el postre. Valeria fue al baño, dejándome sola con la arpía. Sara aprovechó para lanzar su ataque más directo. Valeria es un espíritu muy libre, Dante, dijo, bajando la voz. Se aburre con facilidad. Necesita estímulo, aventura. No es una chica para atarla a una hipoteca y una lavadora. Su sonrisa era un cuchillo. Un hombre inteligente como tú debería saber cuando algo no está hecho para durar. Ahí estaba. La máscara caía completamente. No era un consejo de amiga, era una advertencia de rival. La miré fijamente, y por primera vez, dejé que un poco de mi fría ira asomara a la superficie, solo un poco, lo justo para que lo captara. Es curioso, Sara, dije, con una calma que contrastaba con la tensión de mi voz. Valeria siempre me dijo que era su roca, la única persona que la entendía de verdad. Pero a veces, da la impresión de que la empujas a explorar su lado más dramático. Casi como si fueras la directora de una obra de teatro. Sara se quedó inmóvil. Su sonrisa se congeló. Mis palabras habían tocado un nervio, se acercaban demasiado a la verdad de su dinámica en el foro. Directora, replicó, forzando una risa seca. No sé de qué hablas. Claro que no, asentí, relajándome de nuevo en la silla. Solo es una impresión. Después de todo, ¿qué sabré yo? Solo soy el novio, estable. Valeria regresó en ese momento, sintiendo la electricidad en el aire. La cena terminó poco después con despedidas tensas y falsas promesas de repetir. Esa noche, Valeria estaba más callada que nunca.
Sabía que algo había pasado, pero no podía preguntar sin admitir que había un juego en marcha. Al acostarnos, de espaldas, sentí la distancia entre nosotros como un abismo. Al día siguiente, mi investigador me envió un correo urgente. Había profundizado en Sara. Y lo que encontró era la pieza que necesitaba para cerrar la trampa. Sara no solo era una usuaria del foro, era una de las fundadoras. Bajo el seudónimo Arachne, había estado dirigiendo los juegos de decenas de mujeres como Valeria durante años. Pero había más. Usando técnicas de ingeniería social, el investigador había rastreado una dirección de email asociada a Arachne y, a través de ella, había encontrado su perfil en una red profesional. Sara era, irónicamente, psicóloga. Trabajaba en una clínica de bienestar emocional. Tenía la bomba. La mentora de un culto a la manipulación emocional era una supuesta profesional de la salud mental. La hipocresía era tan monumental que resultaba perfecta. Decidí que era el momento de dejar de reaccionar y pasar a la acción. No iba a confrontar a Valeria. Iba a ir directo a la cabeza de la serpiente. Concerté una cita en la clínica de Sara, bajo un nombre falso. Cuando entré en su despacho, decorado con tonos cálidos y diplomas en la pared, su cara fue un poema de confusión y alarma instantánea. ¿Dante? ¿Qué haces aquí? Me senté frente a su escritorio, sin esperar a que me lo ofreciera. Saqué mi teléfono y lo coloqué sobre la mesa, con la pantalla en negro pero lista. Vengo a una consulta, doctora, o debería decir, Arachne. El color desapareció de su rostro. No sé de qué estás hablando. Claro que sí, dije tranquilamente. Ecos del caos. Silent Valkyrie. El, plan B. Leo. La narrativa de la novia ideal, punto. Enumeré cada punto como si leyera una lista de la compra. Tengo capturas de todo. Los hilos del foro, los chats privados, las fotos de Valeria con Leo, incluso la transferencia de Bitcoin que Valeria te hizo hace meses por servicios de mentoría, punto. Era mentira sobre la transferencia, pero ella no lo sabría. Su respiración se aceleró. El halcón se había convertido en paloma. ¿Qué quieres?, preguntó, con la voz ronca. Quiero que este juego termine. Para Valeria y para todas las demás. Tienes dos opciones, expliqué, manteniendo la voz baja y firme. Opción A, cierras, ecos del caos, de forma permanente. Borras todo rastro. Le dices a Valeria, y a todas tus alumnas, que el juego se acabó. Y tú, desapareces de nuestra vida. Para siempre. ¿Y la opción B?, preguntó, desafiante, pero el temblor en sus manos la delataba. Sonreí. Era una sonrisa fría, la sonrisa del ingeniero que ha resuelto el problema. La opción B es que envío este dossier, toqué mi teléfono, al colegio de psicólogos, a la dirección de la clínica, y a todos y cada uno de los targets, cuyas vías de contacto he ido recopilando. Tu carrera se termina. Y te enfrentarás a demandas que no podrás ni imaginar. La habitación estaba en silencio. Se podía oír el tic-tac de un reloj de pared y el latido acelerado de su corazón. Ella miraba fijamente el teléfono, ese rectángulo negro que contenía su ruina. Tienes 24 horas, dije, levantándome. Elige sabiamente, Arachne. Salí de su despacho sin mirar atrás. La trampa se había cerrado. No sobre Valeria, cuya complicidad me dolía, sino sobre la arquitecta de todo aquel dolor. Ahora solo quedaba esperar. Y prepararme para la última parte, la confrontación final con la actriz que, durante 8 meses, había compartido mi cama y mi futuro. El telón estaba a punto de caer. Actualización final. Las 24 horas siguientes a mi visita a Sara fueron las más largas de mi vida. Cada notificación del teléfono era un latigazo. ¿Sería Sara admitiendo la derrota? ¿O sería Valeria, habiendo recibido las órdenes de su ahora acorralada directora? Me preparé para ambos escenarios, pero mi plan era uno solo, la verdad, cruda y total, en el escenario que ella había elegido para su farsa, nuestro hogar. La llamada llegó al anochecer del segundo día. No era Sara. Era Valeria.
Su voz, en lugar del tono calculado o la falsa dulzura, sonaba a pánico puro y duro. Dante, ¿puedo ir a casa? Tenemos que hablar. Es urgente. Claro, respondí, con una calma que era el fruto de semanas de preparación. Estaré esperando. Colgué. No era una invitación, era el inicio del acto final. Mientras esperaba, revisé mentalmente mi propio guión. No iba a gritar. No iba a suplicar. Iba a presentar la evidencia, como un ingeniero presenta un reporte de fallas, con datos, secuencias y conclusiones irrevocables. Preparé la laptop, con las capturas de pantalla organizadas en una carpeta. Tenía una grabadora de audio en el bolsillo, por si acaso. Estaba listo. Cuando ella entró, era una versión destrozada de la Silent Valkyrie del foro. Los ojos hinchados, el cabello revuelto, las manos temblando. Parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Sara, sin duda, había tirado de la manta y la había dejado caer en picado. ¿Qué le dijiste a Sara? Fue lo primero que preguntó, sin preámbulos, su voz quebrada por el miedo. Está aterrada. Dice que va a destruirnos. Yo me recosté en el sofá, manteniendo la distancia. Yo no voy a destruir a nadie, Valeria. Solo presenté las opciones. Ella eligió la que salvaba su propio pellejo. Algo me dice que la lealtad no es un valor muy alto en su juego. Ella se desplomó en el sillón frente a mí, enterrando el rostro en sus manos. No entiendo, ¿cómo? Como lo supe, completé la pregunta. Dejé que el silencio se extendiera un momento, cargándose de todo el peso de sus mentiras. Luego, abrí la laptop y la giré hacia ella. En la pantalla, brillaba su perfil de Silent Valkyrie. Empezó por un mensaje de, Sara, en tu teléfono, dije, con una voz plana, como un narrador. Y terminó aquí. En, Ecos del Caos. Donde la chica tímida que amaba la poesía y los planes a futuro se convertía en una estratega que diseccionaba emociones para divertirse. Ella miró la pantalla y un gemido ahogado escapó de sus labios. Era el sonido de alguien viendo su propio cadáver moral. Yo. Dante, no es lo que parece. No. Hice clic, mostrando la publicación sobre mi siendo predecible. Clic, la conversación con Sara riéndose de la casa con jardín. Clic, los detalles del plan B y la evaluación de Leo. Por favor, dime entonces qué es. Porque desde mi perspectiva, parece que durante 8 meses fui el target de un experimento sociópata dirigido por tu psicóloga personal. La palabra sociópata la hizo estremecer. Negó con la cabeza con violencia. No. No era así. Era un juego. Una forma de sentirme en control. Ella me convenció. Sara dijo que era una forma de empoderamiento, de nunca ser la víctima, de... Era una comunidad. Su defensa era un débil castillo de naipes. ¿Empoderamiento? Repetí, y por primera vez, dejé que un hilo de amargura se colara en mi voz. ¿Llamas empoderamiento a fabricar una personalidad para manipular a alguien que te amaba de verdad? ¿A reírte de mis sueños? ¿A planear sembrar celos como si estuvieras regando plantas? ¿Dónde está tu poder, Valeria? Porque desde aquí, solo veo a una marioneta aterrorizada porque le cortaron los hilos. Mis palabras la golpearon como puñetazos. Rompió a llorar, sollozos convulsivos y genuinos que sacudían su cuerpo. No eran lágrimas de manipulación esta vez. Eran de vergüenza, de pánico, del horror de verse descubierta. Lo siento. Lo siento tanto, balbuceaba entre lágrimas. Al principio era solo una curiosidad. Luego se volvió adictivo. La aprobación de Sara, la admiración en el foro. Y tú eras tan bueno conmigo, tan real. Empezó a darme asco lo que estaba haciendo, pero no sabía cómo salir. Era más fuerte que yo. Ahí estaba. La confesión. No solo de los hechos, sino de la mecánica interna. La vulnerabilidad que su personaje de novia ideal ocultaba había sido explotada y moldeada por Sara hasta convertirla en esto, una adicta a la validación a través del engaño. ¿Y Leo? Pregunté, necesitando oírlo todo.
No pasó nada. Te lo juro, gritó, mirándome con desesperación. Fue todo, una escenificación. Él es otro usuario del foro, su personaje es el artista torturado. Solo nos reunimos para las fotos, para las conversaciones que luego yo subía. Todo era para el juego. Asentí lentamente. Lo sabía, pero oírlo de su boca sellaba la naturaleza patética de todo aquello. El foro ya no existe, Valeria, anuncié. Sara lo borró hace horas. Tu comunidad se esfumó. Tu directora te abandonó a tu suerte. La noticia la dejó sin aliento. Era como decirle que su mundo entero, por retorcido que fuera, había sido un espejismo. Su red de seguridad se había desintegrado. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con la voz de una niña asustada. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad que habíamos planeado conquistar juntos. Voy a hacer lo que debía hacer hace meses, vivir mi vida. Una vida real. Me volví para enfrentarla por última vez. Tienes esta noche para recoger tus cosas. Mañana por la mañana, quiero que te hayas ido. Para siempre. No, por favor, Dante, suplicó, arrastrándose de rodillas. Podemos arreglarlo. Yo puedo cambiar. Te amo de verdad, lo juro. Esa fue la mentira final, la más triste de todas. La miré con una pena infinita. No, Valeria. No sabes lo que es el amor. Solo sabes lo que es interpretarlo. Y yo ya no soy tu público. La dejé llorando en el suelo. No había nada más que decir. Esa noche, durmió, o lloró, en el sofá. Yo no cerré ojo, escuchando cada uno de sus sollozos, no con satisfacción, sino con la dolorosa certeza de que estaba presenciando el derrumbe de alguien que, en el fondo, era tan víctima de Sara como yo. Pero su víctima eligió ser verdugo. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol, empezó a empacar en silencio. El aire era pesado, funerario. Cuando terminó, con 2 maletas que contenían los restos de nuestra vida junta, se paró frente a la puerta. ¿Hay alguna posibilidad? En el futuro, tal vez, murmuró, con una última chispa de esperanza. Abrí la puerta. La luz de la mañana bañó el umbral. No. Nunca. Eran las palabras más duras que había pronunciado, y las más necesarias. Ella asintió, derrotada. Sus ojos, una vez que yo creía llenos de profundidad, ahora solo estaban vacíos. Cruzó la puerta sin mirar atrás. La cerré con un clic suave pero definitivo. El sonido del cerrojo corriendo fue el punto final. Epílogo, 1 mes después. La paz llegó lentamente, como la calma después de una tormenta devastadora. La rabia dio paso a una tristeza profunda, y luego a una claridad fría. Había perdido 8 meses, la confianza y una versión idealizada del amor. Pero me quedaba mi integridad, mi carrera y la lección más valiosa de mi vida, que los monstruos más peligrosos no tienen colmillos ni garras, sino sonrisas perfectas y palabras que susurran exactamente lo que quieres oír. Supe por un amigo en común que Valeria había dejado la universidad y se había mudado a otra ciudad. Supongo que intenta encontrar quién es sin un guión escrito por Sara. No siento alegría por su sufrimiento, pero tampoco lástima. La compasión tiene límites, y ella los cruzó todos. Yo he vuelto a centrarme en mis estudios. Salgo con amigos. He salido un par de veces con una chica que conocí en la sociedad de debate de la universidad. Es directa, a veces incluso brusca. No hay poesía en sus palabras, pero hay una verdad transparente que ahora valoro más que cualquier actuación. Avanzamos lento, con la cautela de quien ha visto de cerca el abismo. A veces, por las noches, cuando el silencio es absoluto, recuerdo la frase de Sara que leí en el foro: la verdadera fuerza no es ser honesto, es controlar la narrativa. Estaba equivocada. La verdadera fuerza no es controlar la narrativa. Es tener el valor de vivir sin una, incluso cuando duele. Es enfrentar la realidad desnuda, con todas sus imperfecciones, y construir algo auténtico a partir de ahí.